Nacimos de la voluntad para hacer más por las visión de largo plazo. Avanzamos, crecimos y llevamos nuestra forma de ser a otros países y culturas. Somos Eurofarma y mantenemos operación en toda América Latina. Estamos en 20 países, ampliando horizontes, sobrepasamos fronteras y no nos quedaremos ahí. Nuestra mirada está puesta en el futuro, en la expansión, mirando nuevas geografías. Con más de 500 investigadores y un centro de excelencia, tenemos el desafío de asegurar un amplio pipeline y el de innovar. Mantenemos la misión de ofrecer un amplio portafolio con tratamientos a precio justo, actuando en todos los principales segmentos farmacéuticos. Contamos con una sólida plataforma fabril en la región. Contamos con una de las mayores fuerzas de ventas de la región y estamos entre las 3 farmacéuticas de capital latinoamericano más grandes. Llevamos nuestros medicamentos y nuestra experticia en propaganda médica a diferentes países, adaptándonos a las demandas locales, y estamos comprometidos con el crecimiento de cada una de nuestras operaciones. Salud es lo que nos mueve. Por eso trabajamos todos los días para que todos puedan vivir más y mejor. Sumando esfuerzos, creando relaciones de confianza, tejiendo alianzas y siendo protagonistas en la construcción del mundo que queremos. Uniendo ciencia y tecnología en beneficio de la salud, con más acceso y en favor de la vida. Esta es nuestra motivación para ir más allá. Entonces, ¿vamos juntos? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Escobedo, soy gerente de producto en Eurofarma México, y en nombre de Eurofarma les doy la más cordial bienvenida a esta sesión llamada Abordaje clínico y manejo adecuado de las infecciones agudas. Para Eurofarma es de suma importancia estar muy cerca de la comunidad médica y agradecemos su presencia el día de hoy. Eurofarma sigue creciendo y como consecuencia de esto llega a México con la adquisición y comercialización de productos innovadores y de referencia que hasta el momento siguen siendo parte de la terapia, de las opciones terapéuticas para sus pacientes. El futuro de Eurofarma en México es prometedor, ya que tenemos la misión de ampliar nuestro pipeline con productos innovadores, con productos que promuevan el acceso a la salud para sus pacientes, porque no solo se trata de vivir más, sino se trata también de vivir mejor. Y también por eso nos sumamos mucho al esfuerzo que ustedes hacen por mejorar la salud de los pacientes mexicanos. El ADN de Eurofarma nos lleva en búsqueda siempre de algo: más salud, más productos, más investigación y más innovación. Innovación que Eurofarma ejemplifica al contar con Eurolab. Eurolab es un centro de innovación en Eurofarma que está ubicado en Itapevi, Brasil. Cuenta con un espacio de más de 2 hectáreas y constituye una estructura y ecosistema inéditos dentro del desarrollo e innovación de la industria farmacéutica en Latinoamérica.
Y pues bueno, en Eurofarma buscamos ser un reflejo de la sociedad y por eso creemos que tu vida mueve la nuestra. Ahora los dejo con la doctora Karen Heras, que es gerente médico de la filial Eurofarma México, quien fungirá como moderador en esta sesión. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buena noche. Sean bienvenidos todos ustedes. Créanme que es un placer estar aquí en Guadalajara y sobre todo ver casa llena. Entonces el aplauso, créanme que no es para mí, sino para ustedes por permitirse venir a sesiones de educación médica continua después de haber estado encerrados tanto tiempo, ¿no? Un aplauso para todos. Bueno, permítanme presentarme nuevamente. Soy la doctora Karen Heras García, gerente médico para la filial de Eurofarma México. Esta noche voy a estarlos acompañando como moderadora de este conversatorio y para poder iniciar esta sesión titulada Abordaje clínico y manejo de las infecciones agudas, permítanme presentar a nuestros ponentes. Nos acompaña la doctora Carmen Espinosa Sotero, infectóloga pediatra, profesor adjunto del posgrado de pediatría y coordinadora del internado de pregrado de pediatría del Hospital General de México. Un aplauso para ella, por favor. Y también contamos con la presencia del doctor Héctor Aguirre, otorrinolaringólogo pediatra y cirujano de cabeza y cuello, expresidente de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. Un fuerte aplauso también, por favor. Estimados doctores, la pandemia que cursamos a raíz del virus COVID-19 generó indudablemente un impacto en las patologías respiratorias, tanto en su fase aguda como en la gestión de sus secuelas. Sin embargo, no hay que olvidar que las infecciones del tracto respiratorio ya contaban previamente con sus propios retos, entre ellas mejorar el diagnóstico oportuno y, por supuesto, seguir implementando el tratamiento adecuado, cada vez más centrados en la medicina personalizada. Hablando propiamente de las infecciones de vías aéreas, inicio esta batería de preguntas dirigiéndome primeramente al doctor Héctor Aguirre. Doctor, muy buena noche. Para poder iniciar, voy a entregarles primero el cambiador de sus diapositivas. Muy bien. Doctor, primera pregunta para usted. ¿Cuál es la importancia del manejo adecuado de las infecciones de vías aéreas superiores, doctor? Bueno, ¿sí se escucha? Un poquito más arriba. Bueno, buenas noches, gracias a todos ustedes por acompañarnos y Karen por la pregunta y a Eurofarma por la invitación. Hay que recordar que es importante conocer las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores. ¿Por qué? Porque es el motivo más común de consulta a nivel de medicina de primer contacto. Y dentro de esto, pues la población pediátrica es la población que más comúnmente se enferma o se ve afectado por este tipo de infecciones. Si hablamos de infección aguda de vías respiratorias superiores, hay que recordar que es un término anatómico, pero es un término anatómico que hemos adoptado para tratar de diferenciarlas o antiguamente de la vía respiratoria inferior, aunque ahora conocemos el término de vía aérea unida, que muchas veces lo que repercute en la vía respiratoria superior también puede tener repercusión o afectación en la vía respiratoria inferior, como es el caso de la rinitis alérgica y el asma bronquial. En general, pues la clasificación es, determinamos que infecciones de vías aguda de vía respiratoria superior es aquello que pasa por arriba del epiglotis, desde la nariz, en los paranasales, la nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. Entonces es importante diferenciarlas de las vías respiratorias bajas por las características clínicas que estas presentan. De hecho, las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores hay que recordar y son importantes. Ya dijimos que es la causa o el motivo más importante de consulta de primer contacto, pero también son de origen viral. La gran mayoría de ellas son de este tipo de origen, puede ser por rinovirus, adenovirus, coronavirus, herpesvirus en general. O sea, hay que pensar como primera posibilidad en esto. ¿Y esto por qué es importante? Porque no hay que pensar que una infección aguda de la vía respiratoria superior es igual a antibiótico. Creo que ese es el foco que debemos de pensar. Si estamos pensando que la infección
es de tipo viral, entonces reservar el antibiótico para los casos que así sean necesarios. Entonces es importante por ello reconocerlas e identificarlas. Se considera que gran parte de las infecciones agudas de la vía respiratoria son de tipo viral, entre un 70 a un 80% de los casos, dependiendo de las diferentes guías de práctica clínica. Entonces es importante tener presente esto porque para reservar y hacer un tratamiento adecuado, porque si damos una prescripción inapropiada, pues la evolución del paciente puede ser tórpida o puede complicarse. En general se considera que gran parte de las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores de origen viral desafortunadamente se tratan con antibiótico. En las guías europeas NICE, que son las guías inglesas, se ha considerado o se ha visto que gran parte de las infecciones agudas de vías respiratorias superiores es la prescripción más importante del uso del antibiótico. Entonces creo que ahí es donde debemos de cambiar y es lo que vamos a platicar durante la noche del día de hoy. Las diferentes guías de práctica clínica en todas sus modalidades nos han indicado que todas las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores por lo regular inician con un proceso viral y que se pueden contaminar o colonizar con una bacteria. En sí, en la actualidad se conoce ya el término de rhinosinusitis aguda de tipo postviral, la amigdalitis o faringoamigdalitis de tipo viral, que debemos diferenciarla de la faringoamigdalitis de tipo bacteriano, y la otitis media aguda, que en la actualidad la tendencia es tener un manejo conservador, y es acerca de lo que vamos a platicar durante la noche del día de hoy. Y lo más importante es como dice esta imagen, los antibióticos no trabajan en la mayoría de los problemas de tos y dolor de garganta. Entonces creemos esa conciencia y creo que vamos a ayudarnos todos. Hay que recordar que la resistencia antimicrobiana pues es un problema de salud en la actualidad a nivel global y debemos de pensar y uso racionado de los medicamentos. Muchas gracias por el aporte, doctor. Doctora Carmen Espinosa. Doctora, es innegable que muchas veces no ponemos atención realmente a los datos epidemiológicos de este tipo de infecciones. Doctor, hablando de esto, ¿cuál es la epidemiología de las infecciones de vías respiratorias altas? Y si pudiera ayudarnos abordando específicamente también faringitis, sería interesante conocerlo. Muchas gracias, Karen. Bueno, pues buenas noches. Algunos de ustedes ya nos conocemos. Es un placer estar el día de hoy con ustedes. Un poco correteados ahí llegamos, pero con muchísimo gusto para hablar de este tema tan importante que para mí como infectóloga pues es una cuestión que me preocupa mucho. La realidad es que el día de hoy de ponernos la camiseta de poder prescribir antibióticos a lo que realmente lo necesita. Yo siempre les digo a mis estudiantes que el mejor antibiótico pues es el que no se da, ¿verdad? El que si no sabemos qué estamos atacando, pues lo mejor es no estar creando estas resistencias que en un momento dado pues va a ser una realidad dura para nosotros. Y bueno, como ya lo dijo el doctor Aguirre en su introducción, pues México, las infecciones respiratorias constituyen un importante problema de salud pública. Pero también quiero decirles que en estudios que se han hecho, más o menos el 70-80% de las infecciones de vías respiratorias tienen indicado un tratamiento antibiótico y esto nosotros lo estamos prescribiendo de manera inadecuada. Sabemos que la morbilidad más alta del país pues también son por estas infecciones y que es la primera causa de consulta, pero también de prescripción de antibióticos de manera equivocada. Vean ustedes cómo hemos estado en cuanto a casos en los últimos 5 años, qué ha sucedido en México. Este es un canal endémico donde podemos ver si estamos en alarma, en seguridad o en éxito en cuanto al número de casos que se están presentando. Si ustedes ven, pues prácticamente para el 2022 tuvimos un incremento de las infecciones de vías respiratorias que nos pusieron en alarma y esto va a seguir creciendo. Creo que todos hemos estado viviendo ahorita el boom de las infecciones respiratorias, creo que estamos viendo muchos casos y también influenza, ¿no? Que en los últimos 5 o 6 años ha sido el peor año que hemos tenido en cuanto al número de casos de influenza, que también son pacientes que han estado perdiendo la vida. Tenemos casi 300 muertes que se pudieron haber evitado. Y digo que se pudieron haber evitado porque pues hay una vacuna y bueno, sabemos que hay gente que todavía le sigue teniendo miedo.
Vean ustedes, esto es la incidencia de infecciones de vías respiratorias en nuestro país del 2022 y del 2021, comparándolos. Si nosotros comparamos el año 2021, pues estuvimos con un número de casos todavía bajo. Esto se debió pues a que apenas estábamos regresando a la escuela, todavía teníamos el uso de cubrebocas muy pegado, ¿verdad? Estábamos aprendiendo que los niños con infecciones respiratorias pues no estaban yendo a la escuela, y esto también había mucho home office, ¿no? Que los pacientes hacían mucho trabajo en casa, pero ahorita ya estamos regresando a la realidad. De hecho, el día de hoy es una realidad que estamos aquí reunidos, y que esto es gracias a que existe una vacuna, y que seguramente las vacunas van a ser el futuro de la mayoría de las enfermedades infecciosas, pero no es tan sencillo hacer vacunas. Ojalá y fuera súper fácil y ya tendríamos vacunas para todo. Pero vean ustedes, una vez que volvimos a esta vida normal, ¿qué ha sucedido con las infecciones de vías respiratorias? Para el 2022 tenemos un incremento sumamente importante, y sobre todo a finales del año del 2022 tuvimos un incremento prácticamente del 100% con respecto al año previo. Esto quiere decir que vamos a seguir viendo infecciones de vías respiratorias, y que vamos a seguir viendo COVID, sí, vamos a seguir viendo pacientes con COVID, vamos a ver pacientes con influenza, y vamos a ver virus sincitial respiratorio. No tienen ustedes una idea de qué tan grave nos ha estado pegando en estos últimos meses. En cuanto a la incidencia por edades, indudablemente, las infecciones de vías respiratorias, pues por ahí dicen, ¿no?, que los pediatras vivimos de mocos y diarrea, y es una realidad. O sea, es lo que más vemos en la práctica clínica, y los menores de 1 año son prácticamente los que se enferman muchísimo más frecuente que en las otras edades. Pero quiero que pongan atención como una vez que llegamos a la edad económicamente activa, se viene para arriba las infecciones respiratorias también, y esto es porque tenemos mucha convivencia en las oficinas, en los lugares de trabajo. Obviamente los niños menores de 5 años es el grupo que se va a ver mayormente afectado, pero también tenemos a los adultos con un número importante de infecciones de vías respiratorias, y nosotros como médicos, tanto generales como médicos especialistas, ya seamos pediatras, pues es lo que más vamos a estar viendo en la consulta. ¿Y cuáles son los 3 estados que tienen el mayor número de casos de infecciones respiratorias? Pues el Estado de México se encuentra en primer lugar, seguido de la Ciudad de México y Puebla. Son los 3 estados de nuestro país que tienen el mayor número de casos. Pero vean ustedes, aquí estamos hablando de la semana epidemiológica número 3, nacional, que estamos hablando a principios del año, y se están notificando aproximadamente 500,000, acumuladamente ya tenemos más de 1,5 millones de infecciones por semana epidemiológica. Se están notificando 407,000 infecciones a la semana. O sea, tenemos una gran carga epidemiológica, es lo que más vemos. Yo creo que ustedes en su consulta ven muchísimas infecciones, ya sea que trabajen en el hospital o que trabajen de manera privada, las infecciones de vías respiratorias son muy predominantes. ¿Y qué pasa con la otitis media aguda? Que también es una infección en la cual no vamos a prescribir antibiótico de entrada. Recuerden que solo los menores de 6 meses, per se a ellos sí tenemos que iniciarles antibiótico, porque ellos sí tienen un gran número de complicaciones, pero en los niños que tienen más edad, más de 6 meses, solo si tienen factores de riesgo iniciaríamos antibiótico. De otra manera es darles tratamiento sintomático por 48, 72 horas, vigilarlos. Aquí sí es muy importante, ¿no?, que tengamos un apego con el paciente, que estemos conectados, y si vemos que de plano la mamá no va a volver o la vemos que no pone mucho caso, bueno, pues iniciar el antibiótico. Pero vean cómo las otitis medias agudas también es una enfermedad que es de notificación. Aquí les estoy hablando solo de notificaciones que se hacen por SUIVE, tanto por Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE. Obviamente no están las infecciones que se notifican o que no se notifican a manera particular, pero vean cómo tenemos 10,000 casos de otitis media aguda a la semana. Y en el caso de infecciones por estreptococo y faringitis, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, se están notificando unas casi 6,000 infecciones. De manera acumulada llevamos más de 20,000 infecciones que se están notificando de manera obligatoria, al menos en nuestro país. Y como ya lo dijo el doctor, es muy importante que nosotros dejemos de prescribir estos antibióticos a las infecciones virales, porque al único que le estamos ayudando, pues es
lamentablemente a las bacterias. Y estamos acabando mucho con lo del microbioma. Ven que está muy de moda platicar del microbioma, y el microbioma es muy importante. Es tan importante que es parte de nuestro sistema inmunológico. El que nosotros mantengamos nuestras bacterias de manera adecuada es parte de nuestra respuesta inmune, y es muy importante que no demos antibióticos que se prescriban de manera indiscriminada. Yo he tenido la oportunidad de ir a foros internacionales donde hemos tenido talleres, doctores, donde me preguntan: oye, Carmen, ¿pero por qué se prescriben tantos antibióticos en México? Se supone que ya tenemos legislado que solamente con receta médica se pueden comprar antibióticos en nuestro país, y aún así seguimos siendo un país de alerta en cuanto a la prescripción de antibióticos en América Latina. México es el país que más prescribe antibióticos de manera indiscriminada, y eso es lo que nosotros queremos terminar el día de hoy. Queremos llevarlos de la mano para que veamos en qué pacientes sí vamos a hacerlo, y que lo hagan de una manera que no se sientan mal ustedes, que digan: sí, estoy prescribiéndole el antibiótico a este paciente porque lo amerita, porque lo merece. Pero aquellos que no tienen infección, bueno, yo fíjense que en mi práctica privada, pues tengo muchos pacientitos afortunadamente, y los papás, yo ya me tomé el tiempo de explicarles que la mayoría de las infecciones son virales. Y por ejemplo, cuando vengo a Guadalajara, pues ahorita no estoy en el Distrito Federal, se llegan a enfermar niños. Yo tengo algunos pediatras que me ayudan a ver estos niños que vienen urgente, y me dicen: doctora, es que me dio el antibiótico la doctora, pero ¿qué cree? No me lo tomé, porque usted nunca me da. Entonces yo dije: no me lo voy a tomar, y mejor ya se lo traje para que usted me diga si sí o no le doy el antibiótico, porque el niño no se lo va a tomar. Y eso me agrada, el hecho de que los pacientes ya estén tan educados que digan: no me voy a tomar el antibiótico que me prescribió el otro pediatra, pues es parte de lo que tenemos que explicarles día a día. Y se los juro, hay niños que le tengo que hablar con ellos por teléfono para decirle: oye, mi amor, sí te tienes que tomar el antibiótico. Solo porque lo dices tú, doctora, porque yo no le voy a hacer caso a mi mamá. Pues qué bueno, estamos educando. Y si nos tomamos 10, 15 minutos para explicarles que los virus no se mueren con antibióticos, pues nosotros podemos hacer una mejor tratamiento para nuestros pacientes. Que yo creo que todos nosotros estamos aquí porque queremos dar lo mejor de nosotros como médicos para nuestros pacientes. Este es un consenso español que a mí me gusta mucho. Y si ustedes ven, de hecho, les quiero decir que es el artículo de Latinoamérica, bueno, no de Latinoamérica, no, pero sí en español, que se ha leído más en el mundo. Y si ustedes ven en este consenso, los rinovirus, los coronavirus, no me refiero a SARS-CoV, sino coronavirus humanos, adenovirus, virus herpes simple, influenza, parainfluenza, coxsackie, son los causantes de las faringo o de las faringitis de tipo viral. Ellos son los que predominan prácticamente. Si nosotros sumamos todas estas incidencias, estamos hablando de más del 50% de las infecciones de etiología viral. Pero aquí vayámonos a la edad. Recuerden, si el niño tiene menos de 3 años, es muy raro que tengan una faringitis estreptocócica. ¿Y por qué es raro? Porque ellos ni siquiera han desarrollado receptores para que el estreptococo piógenes se pueda adherir. Tienen muchos receptores para neumococo, pero no para estreptococo piógenes. Y si nosotros vemos cuáles son las bacterias que causan faringitis, déjenme decirles que toda la literatura menciona que neumococo no es un agente importante de las faringitis primarias. Sí es el que llega y complica todo, es el que causa otitis media, es el que causa sinusitis, es el que nos complica una viral con una neumonía. Pero esas enfermedades que da neumococo nada tienen que ver con la faringitis estreptocócica, por ejemplo, que es estreptococo piógenes, ¿no? Y aquí una noticia que les tengo es que en México no se ha notificado ningún caso de estreptococo piógenes resistente a la penicilina. Entonces, ¿qué estamos haciendo, doctores? Estamos matando. Yo no les voy a decir que no, o sea, si le dan ceftriaxona sí se va a morir, porque la ceftriaxona es una cefalosporina de tercera, pero siempre les pongo el ejemplo de que darle una cefalosporina de tercera es como querer matar una cucaracha con una bazuca. O sea, el gran hoyo que van a dejar ustedes es terrible. Y si nosotros tenemos un microorganismo que es 100% sensible a la penicilina, ¿qué estamos haciendo prescribiendo cefalosporinas de tercera generación? Cuando es un microorganismo que no tiene resistencia ni a cefalosporinas de primera, ni tampoco a amoxicilina, ni a las penicilinas.
Entonces, debemos de regresar ahora sí que a las bases del pasado y prescribir antibióticos de manera adecuada. Doctores, la ceftriaxona a mí en el hospital, ¿saben para qué me sirve? Para absolutamente nada. A lo mejor para alguna que otra neumonía de niños que llegan con complicación, que ahí sí pienso en neumococo, pero en cuanto a resistencia bacteriana, estamos brutalmente atacados sobre todo por la C. coli B, que recuerden que si yo estoy dando cefalosporinas de tercera, yo voy a modificar la microbiota de mi paciente y lamentablemente pues las bacterias no son como nosotros, ellas sí aprenden, ¿sí? Sí, porque ustedes vuelven con su ex, no aprenden, pero las bacterias sí, ellas sí aprenden y ellas sí van a aprender a hacer resistencia bacteriana. Entonces vean cómo ni neumococo, ni moraxella, ni hemófilus son agentes de las faringitis bacterianas. Prácticamente Streptococo beta hemolítico del grupo A es el más predominante, sobre todo después de los 5 años, es un microorganismo sumamente frecuente, del 15 al 30% van a ser de etiología bacteriana. Karen. Muchas gracias, doctora. Permítame retomar palabras que usted acaba de utilizar. Hablábamos acerca del uso indiscriminado de antibióticos y del estado de alerta que tenemos ahorita en México por esta misma razón. Doctora, ¿cómo contribuye al aumento de la resistencia bacteriana este uso indiscriminado de antibióticos que ha venido surgiendo de unos años de atrás para acá, doctora? Sí, realmente no sé de dónde sacamos esta moda, porque la moda ahorita es cefalosporina de tercera más dexametasona. Es la moda, ¿sí? Yo les podría enseñar unas 15 recetas por día de prescripción de estos. Y la otra vez, fíjense que estábamos en un foro y yo le decía a los doctores, es que ¿por qué prescribimos cefalosporinas de tercera? Y pues él me dijo, doctora, es que así nos lo piden los dueños de las farmacias. No hagamos lo que nos piden, hagamos lo que está en nuestras manos hacer bien. No podemos ir haciéndole daño al mundo porque las resistencias antimicrobianas son una causa muy importante de morbo y mortalidad asociado a estos patógenos. Y ahorita, doctores, déjenme decirles que por lo menos llevamos 30 años en los que no se han generado antibióticos nuevos para estas superbacterias. Estas superbacterias que van a matar, van a costar muchas vidas en un futuro. Entonces, ahorita estamos con niveles alarmantes en todo el mundo en cuanto a resistencias bacterianas. Y recuerden que una vez que emergen las cepas resistentes a los antibióticos, estas se propagan rápidamente. Yo siempre que veo una bacteria superresistente en el hospital, les digo, esta ya llegó para quedarse. Esta va a agarrar su casa aquí y no se va a ir. No, ojalá fuera tan fácil como le doy el antibiótico al que es sensible y me deshago de ella, pero no, empezamos a tener casos y casos y casos y esto va a ser algo que no vamos a poder detener. Se estima que para el año 2050, y recuerden que esto se va a adelantar 10 años gracias a la pandemia que tuvimos de COVID, vamos a tener 10 millones de vidas perdidas al año por bacterias superresistentes. Actualmente estamos atendiendo unos 700,000 personas que se mueren de infecciones resistentes cada año, pero pasar de 700,000 a 10 millones es brutal. Y se habla de que esto se va a adelantar aproximadamente unos 10 años por la prescripción tan inadecuada que tuvimos ahorita con COVID-19. El uso inadecuado de antibióticos, que es lo que queremos atacar el día de hoy, la prescripción para tratar infecciones bacterianas menores, que perdónenme, pero si yo tengo un estreptococo que es sensible a moxi, que es sensible a peni, que es sensible a cefalosporinas de primera, ¿qué hago dándole ceftriaxona a un paciente? ¿Qué hago dándole un cefdinir, una cefixima? O sea, ¿qué hago dándole cefalosporinas de tercera generación cuando yo realmente lo que estoy haciendo es aumentar estas resistencias? Y lamentablemente el uso generalizado e incontrolado de antibióticos también en los animales para la producción de carne es algo que también nos va a pegar a la larga a nosotros los seres humanos. Y bueno, ¿a quién le estamos ayudando? Porque indirectamente le estamos ayudando a alguna otra bacteria que no es causante de faringitis. Alarmantemente estamos con el problema de Streptococcus pneumoniae, que no sé ustedes cómo lo hayan vivido. Yo llevo 10 años en el Hospital General, yo sé que parece menos, pero no, ya llevo 10. Y fíjense que unos 5 o 6 años previos yo no había tenido niños con neumonías complicadas. Estos que terminan en decorticación con la sonda pleural, etcétera. Estábamos muy felices. Cuando llegué al hospital,
teníamos más o menos unas 3 o 4 por semana en diciembre. O sea, estábamos llenos de neumonías complicadas. No se diga las meningitis. Tenía yo en promedio 4 por mes. Ahorita 2 si acaso al año. Y estreptococo neumonía, y pues yo lo había visto muy poco, pero este año, ¿qué creen? Que me llegaron niños con neumonías complicadas, que no había visto en 5 o 6 años. ¿Y por qué? Pues porque no tenemos vacunas, ¿sí? Tristemente, acaba de salir la encuesta en Sanut, donde, ¿saben? En los últimos 30 años México no había estado tan mal. Yo pensé que nos iban a llevar a la época dorada, pero no, o sea, nos están llevando a una época, pues a lo mejor sí muy retrógrada, ¿verdad? Pero no de los años dorados que yo hubiera esperado. ¿Saben cuál es el porcentaje de niños vacunados menores de 1 año para el 2021? 27.5%. Perdónenme, doctores, en los últimos 30 años no habíamos tenido una cartilla de vacunación tan baja como la estamos teniendo ahorita. Entonces nos van a llegar esos niños, aunado a que no se están vacunando, que es lo que ya vieron que es lo único que nos puede salvar. Aunado a eso, nos ponemos a dar cefalosporinas de tercera a infecciones menores. Bueno, pues créanme que estamos, ahora sí que como dicen con el calentamiento global, ¿no? Nosotros solitos nos estamos poniendo la soguita al cuello y le vamos apretando. Entonces hay que tratar de terminar con esta medida indiscriminada. Vean ustedes, esto es lo que se está reportando para el 2019. Yo sé que es prepandémico, pero no ha salido todavía el reporte de los últimos años. Y vean cómo el estreptococo neumonía lo que causa son bacteremias, meningitis y neumonías, pero en su mayoría son neumonías, y quiero que vean cómo causa neumonía en todas las edades, obviamente sobre todo en los menores de 5 años y los mayores de 60, pero causa neumonía en todos los pacientes, y bacteremia sobre todo en los jóvenes, y otras enfermedades en los pacientes jóvenes. Aquí tenemos 214 aislamientos, donde se pudieron serotipificar. Como diría el doctor Napoleón, hasta ayer había 98 serotipos de neumococo. Recuerden que la vacuna solo tiene 13. Eso me deja todavía 85 neumococos que yo no estoy cubriendo con ninguna vacuna, porque no existe. Pero les tengo una buena noticia, porque ya viene una vacuna de 20 serotipos. Entonces esa vacuna es muy buena porque prácticamente está preparada como la de 13 serotipos, pero ya va a tener 20 serotipos diferentes. Y aquí hay algo que nos llama mucho la atención. El serotipo 19A, vean, de 45 aislamientos que se tuvieron, 23 fueron en niños menores de 5 años. O sea, los niños son los que sí tienen más neumonías por neumococo, más meningitis, pero nosotros estamos dando antibióticos de manera indiscriminada. Esa ceftriaxona hay que guardarla para estos niños. Esas cefalosporinas de tercera, a excepción de cefixima, que les recuerdo que no cubre neumococo, todas las demás cefalosporinas de tercera las tenemos que guardar para estas bacterias. Vean ustedes, aquí están lo que está sucediendo, obviamente, los serotipos que son vacunales en colores rosita, de color verde y rojo, son serotipos que están predominando, que afortunadamente vienen dentro de la vacuna. Obviamente lo que vamos a tener es una intercambiabilidad, va a empezar a aparecer serotipos no vacunales, pero bueno, para eso se están creando más vacunas que van a cubrir más. ¿Y por qué las vacunas son tan importantes? Vean ustedes, después de que se empezó a distribuir la vacuna PCV7 y PCV13, vean ustedes lo que pasó en menores de 5 años, prácticamente tuvimos un descenso de prácticamente el 60% de enfermedades graves por neumococo. O sea, la vacuna nos está ayudando. El que no nos está ayudando es quien no las compró, ¿verdad? Pero las vacunas nos ayudan. De hecho, estamos hoy aquí reunidos por las vacunas, porque si no hubiera existido ¿Hay alguien aquí que no se haya puesto la vacuna del COVID? Traigo mi cuchillo, ¿eh? No me digan que hay alguien aquí que no se haya vacunado contra el COVID, ¿eh? Si traigo mi cuchillo, de verdad. No es cierto, no voy a acuchillar a nadie, pero sí a veces me dan ganas de acuchillar a ustedes, ¿no? Cuando son necios y dan ganas. Pero no voy a acuchillar a nadie. Vean ustedes, meningitis, aislamiento y resistencia a la penicilina en meningitis. El 100% de los aislamientos son resistentes a penicilina. ¿Qué nos espera si seguimos usando las cefalosporinas de tercera? Que ahora ya no sea solo a peni, sino también a cefalosporinas de tercera. Entonces,
Nosotros, si prescribimos penicilina, amoxicilina o una cefalosporina de primera generación, ¿vamos a afectar una resistencia del 100%? No, ya la tiene. Entonces no vamos a afectar o no vamos a aumentar esta resistencia que la bacteria ya tiene, ¿sí? Pero si seguimos prescribiendo cefalosporinas de tercera a patologías que realmente no lo ameritan, nosotros solo le estamos ayudando al Streptococcus pneumoniae, que me da mucha pena, porque los niños realmente se ponen muy graves, se ponen muy mal. Yo siempre les digo a los residentes, si tienes un niño que está clínicamente muy grave, tiene los reactantes elevados y tiene una biometría hemática con leucocitosis, es muy difícil que le aísle el neumococo, pero estoy segura de que muy probablemente tiene uno. No les digo absolutamente nada, hay que ponerle una cefalosporina de tercera. Pero para las faringitis, ¿por qué seguir manejando antibióticos de tan amplio espectro si tenemos una sensibilidad del 100% a los antibióticos básicos? Ustedes, el día que quieran, los puedo llevar a mi consultorio, cuando gusten, estoy ahí en la Roma, y pueden sentarse a mi lado a ver cómo doy la consulta, y ustedes van a ver que hay días prácticamente que no prescribo ni un solo antibiótico, ni uno solo siquiera. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque para eso estamos, para atender a nuestros pacientes de manera adecuada y no estar incrementando cosas. Jamás he prescrito una ceftriaxona para una infección respiratoria aguda, nunca. El día que la encuentren, me retiro, yo creo. Yo me voy, dejo de dar consulta. Gracias, doctora Karen. Muchas gracias, doctora, por su aporte. Mi doctor. Bueno, continuamos con nuestra batería de preguntas. Doctor Aguirre, ahora turno de usted. Doctor, ahorita hemos platicado acerca de la patología, la importancia que tiene, la incidencia. La doctora nos hizo el aporte hablando un poquito del uso indiscriminado de los antibióticos, pero falta un eslabón muy importante y quizá es back to basics, regresar a lo básico, doctor. ¿Cuál es el abordaje y diagnóstico más apropiado para una infección de vías respiratorias altas? Pues una pregunta muy interesante, Karen. Efectivamente, hay que pensar en la enfermedad. Al final de cuentas, creo que ya hemos hablado a través de la noche de que las infecciones agudas de la vía respiratoria superior, la gran mayoría son de tipo viral. Hay que recordar que no hay enfermedades, hay enfermos, y cada enfermo se manifiesta por diferente sintomatología. En vía respiratoria superior, pues la sintomatología es muy diversa, muy variada. El síntoma cardinal en una patología de vía respiratoria superior, en sí faringoamigdalitis, es el dolor. El dolor es el síntoma cardinal. Otro de los síntomas cardinales o de los síntomas comunes que vemos en infección aguda de vías respiratorias superiores es la presencia de tos, de rinorrea, muchas veces acuosa o de características diferentes. La rinorrea como síntoma, muchas veces preguntamos intencionadamente de qué color es el moco. Eso realmente lo único que nos indica es polimorfonucleares. En la actualidad realmente si es fluorescente, fucsia o turbio o lo que sea, realmente no es importante, pero muchas veces estamos acostumbrados a hacer una semiología de ese tipo. No le tomen tanta importancia, sobre todo en infecciones agudas, y hay que recordar infección aguda que es un evento súbito. Ya cuando la infección o la característica del moco, la descarga retronasal, es a través del tiempo, sí tenemos que pensar en secreción mucopurulenta. Creo que los síntomas de vía respiratoria son muy altas. Si afecta la laringe, pues puede haber datos de disfonía. La tos es muy común en los procesos de tipo viral y es un síntoma muy incómodo, pero hay que recordar que la tos es un mecanismo de protección. Muchas veces los papás nos dicen, es que quiero que le quites la tos porque está peor que mi marido. El niño no me deja dormir, y efectivamente el marido ronca, pero el niño tose. Entonces, al final de cuentas, no hay que inhibir la tos. La tos es un órgano de protección. Hay que explicarle a los papás que el paciente está teniendo un proceso inflamatorio de la vía respiratoria y la tos es un aumento de sensibilidad de las terminaciones nerviosas de la vía respiratoria superior. Creo que pues, puede tener una gama muy importante de síntomas clínicos y debemos de sospechar. En general, en la actualidad, las diferentes guías de práctica clínica, ¿por qué hablamos de ellas? Porque es la mejor evidencia a través del tiempo de expertos y la experiencia clínica. Nosotros tenemos que evaluar esto. Esto es una adaptación de las guías EPOS, que son unas guías europeas de rinosinusitis. Y se las traigo a colación por lo siguiente.
Porque todas las infecciones agudas de las vías respiratorias tienen un evento de presentación alto de síntomas que muchas veces se refiere como catarro común o una rinofaringitis de tipo viral, que es lo más presente, y muchas veces con tratamiento sintomático en los primeros días desaparecen los síntomas. Hay que ser pacientes, hay que explicarle a los papás o al mismo paciente adulto que debe de tener reposo, apapacho y acompañamiento. ¿Con qué? Con algún medicamento que lo pueda quitar los síntomas si estamos sospechando que es un proceso de tipo viral. Las infecciones de tipo viral, en este caso en rhinosinusitis, cuando hay una prolongación de los síntomas por más de 10 días y se pueden prolongar hasta 12 semanas, estamos sospechando que pueda tener una rhinosinusitis de tipo bacteriano. El término actual se conoce como rhinosinusitis aguda posviral. ¿Por qué? Porque no sabemos en la actualidad, no podemos tomar un cultivo directo de los senos paranasales, porque hay que recordar, retomando lo de la doctora Carmen, el microbioma. Hay unas bacterias que viven en nuestra nariz. Nosotros como especialistas en otorrinolaringología excepcionalmente tomamos cultivo de la nariz, no le damos ninguna significancia clínica. ¿Por qué? Porque hay un microbioma que se puede ver modificado o alterado, pero para rhinosinusitis tendríamos que hacer una punción directamente de los senos paranasales, no tienen gran utilidad en la actualidad. A lo que voy es que realmente siempre tenemos que identificar si es un proceso de tipo viral en procesos agudos, si la enfermedad se prolonga o se complica, porque al final de cuentas tenemos que estar presentes que a pesar de dar un tratamiento apropiado, pues la enfermedad puede tener una evolución natural y complicarse. Volvemos, como decía Karen, la clínica es la clínica. El diagnóstico es en base a síntomas y signos. Tomémonos tiempo de explorar al paciente, inmovilizar al niño, de verdad. No nos desesperemos, sobre todo la gente que manejamos pacientes pediátricos, explicarle a los papás que van a llorar, que nada más nos van a ver y van a berrear, o si es porque llegan por vacuna o por una situación que ya previamente nos identifican, tratar de explicarles que los vamos a inmovilizar. En pacientes pequeños, en preescolares y en lactantes, lo que nosotros sugerimos es inmovilizarlos. O así que la sabanita, el tamalito y con la asistente o los papás que nos ayuden para poderlo explorar adecuadamente. La exploración debe ser cuidadosa, no de, ay, ya lo vi, porque vomitó o arqueó o simplemente no abrió la boca. Creo que debemos darnos el tiempo suficiente. Lesiones únicas ulcerativas pues son características de lesiones de tipo viral, pero muchas veces nos ha llegado a ver en la clínica la presencia de puntos blancos. El punto blanco sin datos de infección, ¿qué es? Es calcium. Hay que recordar que la amígdala es un epitelio que tiene criptas, tiene unos huecos o cavidades, y la descamación del epitelio es esto. Muchas veces a mí me han llegado al consultorio pacientes con doctores que tengo infección, me huele mal la boca porque obviamente este tipo de lesiones provoca mal aliento, obviamente si tienen pareja pues como que dice tómate una Halls, ¿verdad? No, simplemente si no hay infección hay que pensar que esto no es de tipo, si no hay fiebre, datos de malestar general y es esto, es calcium, el calcium tiene un ciclo y aproximadamente cada 4 a 6 semanas va epitelizando, la amígdala va epitelizando, no requieren un tratamiento específico, se puede dar un antiséptico, pero no damos antibiótico. Pero sí debemos de pensar si tiene datos de periamigdalitis, que es inflamación y algún otro tipo de lesiones que nos haga pensar la posibilidad de una lesión de tipo bacteriano. El oído, un problema para revisarlo. ¿Por qué? Porque también no tomamos paciencia. Estas son imágenes de endoscopia. Muchas veces el mismo cerumen no nos permite ver adecuadamente, entonces tratar de hacer un poquito de caminito con el otoscopio y tomarnos la precaución. La membrana timpánica por lo regular es de color gris perlado, pero cuando hay una coloración diferente, siempre asómense porque muchas de las infecciones de vías aéreas superiores van relacionados con amigdalitis, con otitis, o a veces la otalgia puede ser una otalgia referida, porque muchos de los nervios, el nervio glosofaringio tiene una rama que va directamente al oído y que muchas veces es el síntoma de infección aguda de vías respiratorias superiores y no precisamente un proceso de otalgia.
En otorrinolaringología ahora la especialidad se describe como otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. El cuello ha sido un periodo de nadie, ni el cirujano lo ve, ni el cirujano pediatra, ni el cirujano general, y la otorrinolaringología la ha empezado a tomar un poquito más. Exploren el cuello. Sobre todo en infección aguda de vías respiratorias superiores, debemos de revisarlo. ¿Por qué? Porque los primeros relevos de tipo protección ocurren a nivel de los ganglios cervicales y estamos llenos de cadenas ganglionares que normalmente no sentimos, pero llevamos a evaluar, sobre todo nosotros mencionamos ganglios yugulodigásтрicos, los que se encuentran debajo de la mandíbula y próximos a la glándula submandibular, pero la característica de las lesiones en infecciones agudas de vía respiratoria superior es que son de tipo bilateral y dolorosas. Eso es muy importante. Entonces, tenemos que, en la exploración, ser cautos y cuidadosos. Si vemos una lesión unilateral en alguna parte del cuello, eso no es infeccioso, o puede ser tumoral, pero no es debido a una infección aguda. Las lesiones unilaterales hay que pensar en una masa que pueda tener ahí nuestro paciente. Asomarnos a la nariz, que por lo regular no lo hacemos, puede ser con un rinoscopio, puede ser con la visión directa, hay que ver las características propias de la mucosa nasal, ahí sí debemos de ver si hay secreción a nivel de los meatos asociado a infección aguda de las vías respiratorias superiores. Entonces, en sí, hay que ir a los datos clínicos de esto. Y desafortunadamente, pues no hay síntomas específicos que nos digan un cartabón, esto pienso en esto es para esto. Volvemos a lo mismo. Hay enfermos y cada enfermo tiene sus síntomas, pero sí los síntomas más comunes de vía respiratoria superior, lo mencioné inicialmente, el dolor de garganta es algo increíble. Y lo estamos viendo ahorita en COVID, estábamos platicando con Carmen, ahorita yo he visto pacientes que en esta fase de COVID, que los que me han llegado, el síntoma muy común es dolor de garganta. Obviamente no hay que pensar en COVID siempre, pero es una posibilidad. Siempre hay malestar general, disfagia y fiebre. En general los síntomas más comunes son estos, pero el paciente puede tener cualquier síntoma, entonces tenemos que evaluar clínicamente qué es lo que presenta nuestros pacientes. Algún otro tipo de síntomas más específicos que pudiéramos pensar en patología infecciosa o bacteriana de la vía respiratoria superior, pues ya no es la úlcera, no es el Casium, sino es la presencia de adenopatías, lo mencionamos previamente, el exudado periamigdalino a nivel de membranas, que es bilateral, y la presencia de petequias a nivel del paladar. Investiguen, busquen intencionadamente datos más específicos para tratar de diferenciar entre una infección de vías respiratorias de tipo viral o algún otro tipo de problema. En niños pequeños, ya comentó la doctora Carmen, son síntomas un poquito, además de los síntomas de fiebre, ataque al estado general, a veces tenemos que buscar intencionadamente otro tipo de síntomas, como cuáles son la presencia de impétigo o secreciones a nivel de la nariz, nos hace pensar que puede haber un proceso infeccioso, sobre todo si hay toxicidad importante y la irritabilidad. Los datos de irritabilidad y ataque al estado general en un lactante menor nos debe hacer sospechar que tenga una infección de tipo bacteriano más que un proceso de tipo viral. En escolares y adolescentes, pues lo que presentan este tipo de pacientes, pues la fiebre es el síntoma cardinal más común y muchas veces dolor de cabeza asociado al crecimiento de ganglios linfáticos y problemas siempre de dolor de faringe. El dolor faríngeo, la odinofagia, es el síntoma más común en este tipo de infecciones que llegan a ver en nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor. Pues tratando, doctor, de no obviar precisamente signos y síntomas y encaminarnos de la manera correcta, ¿podría ayudarnos a diferenciar específicamente entonces entre las infecciones virales y bacterianas? Creo que lo más importante para hoy o que debemos de diferenciar es eso. Yo creo que es un punto muy importante, Karen. En sí, creo que hay dos síntomas importantes para diferenciar desde el punto de vista clínico. Hay que recordar que la clínica, nuestro diagnóstico siempre debe ser clínico y el diagnóstico clínico y apoyarnos en estudios de imagen o radiografía cuando esto lo consideremos conveniente, pero sí es importante. La tos.
La tos por lo regular, como mencioné muy al inicio de la charla, es un proceso de protección y como dijimos, la vía respiratoria es una vía única y muchas veces lo que se inflama es toda la vía respiratoria, a diferencia de los procesos de tipo bacteriano que son más localizados a un área de la orofaringe. La tos como mecanismo de defensa es un síntoma que nos debe hacer sospechar junto con la rinorrea. La rinorrea mucodialina y la tos nos deben hacer alta sospecha de posibilidad de un proceso de tipo viral. Se percatan aquí en esta imagen, la odinofagia pues es un síntoma muy común en ambas entidades, tanto en de tipo viral o de tipo bacteriano. La presencia de amígdalas hiperémicas en la amigdalitis viral, pero en las de origen bacteriano pues debe haber un exudado o membranas en forma bilateral y no puntitos blancos como el calcium que les mencioné o como vimos previamente. Cefalea puede haber en ambos casos, al igual que la fiebre, y quizás algo que también nos debe hacer sospechar la presencia de un proceso infeccioso es la falta de tolerancia a la vía oral en pacientes con faringoamigdalitis de tipo bacteriano. Muchas veces los pacientes no pueden comer o no pueden deglutir y en esos casos pues hay que tener la indicación de manejar algún antibiótico parenteral para este tipo de situaciones. Clínicamente, pues la faringoamigdalitis de origen estreptocóxica y de tipo viral, pues puede tener, además de esos síntomas, toda esta gama de síntomas. Puede tener lesiones en la piel, muy parecidas a la erisipela, pueden tener presencia de petequias a nivel del paladar. En sí hay que buscar, y no en todos los pacientes se presentan todos los síntomas, pero sí debemos de sospechar la diferencia entre una faringoamigdalitis de origen bacteriano y viral para tener una opción de tratamiento mejor y tengamos éxito con el tratamiento de nuestro paciente. Lo más importante en este tipo de lesiones es ver la presencia de úlceras en las lesiones de tipo viral. Hay edema del paladar blando y por lo regular este tipo de lesiones o vesículas aptas también nos hacen sospechar la presencia de una patología de tipo viral. Es muy obvio, a veces las lesiones herpetiformes o el mismo herpes, puede estar la pangina, entre otras situaciones. Pero ¿hay criterios clínicos para sospechar entre bacteriano y viral? Sí. Existen los criterios de Centor, no sé si ustedes ya los conocen o los vamos a retomar en esta sesión del día de hoy. Son criterios clínicos para sospechar entre una faringoamigdalitis de tipo bacteriano y de tipo viral. De tipo bacteriano toman en cuenta las características de fiebre, siempre la presencia de hiperemia y exudado en forma bilateral, adenopatías cervicales bilaterales dolorosas. El tamaño no importa. Aquí sí el tamaño no importa, pueden ser chiquitas, medianas o grandes, pero al final de cuentas son adenopatías bilaterales y algo muy importante, la ausencia de tos. ¿Por qué? Porque comentamos previamente que la tos y la rinorrea nos hacen la sospecha de que sea un proceso de tipo viral. A estos criterios del Dr. Centor se han agregado los criterios de un grupo canadiense dirigidos por el Dr. McIsaac, en el cual se incluyeron a la población pediátrica. Los criterios clínicos anteriores no incluían niños menores de 15 años y preescolares. Se les daba a cada punto anterior de ausencia de tos, de fiebre, ganglios y demás, se les daba un punto. Entre mayor puntaje, pues la sospecha de una faringoamigdalitis de tipo estreptocóxica o de tipo bacteriano son más altas. Y es cuando nosotros debemos de hacer lo siguiente. En la línea de estudio es tomar una prueba rápida para estreptococo, que existe en nuestro país solo a nivel privado, que deberíamos de tener todos, es una prueba de antígeno tal cual, ahora que está tan de moda, pero para estreptococo, pero desafortunadamente no contamos en nuestro medio y entonces si no cultivamos a la bacteria no vamos a saber si realmente era la bacteria que sospechábamos, pero podemos iniciar tratamiento si cumple más de 4 o 5 criterios, tanto del doctor Centor o del doctor Isaac. Entonces la recomendación aquí en una puntuación arriba de 4, pues cuando debemos de prescribir tratamiento antibiótico.
Parecen simples los criterios tanto de Centor como de McIsaac, pero hay que ejercitarlos y recordarlos en una exploración que no nos lleva más de unos 10-15 minutos de nuestro paciente y podamos dar un tratamiento más adecuado. Este tipo de criterios y de estudios pues tiene una alta sensibilidad, prácticamente de un 85% y una especificidad muy alta, hasta un 92%. Y son criterios clínicos, entonces la clínica sí tiene un peso muy importante. El cultivo sería lo ideal, pero desafortunadamente en nuestro medio no contamos con ello, únicamente en algunas instituciones de tipo privado, y al final de cuentas el paciente también se quiere economizar, ¿verdad? Si pedimos estudios y estudios y estudios más consulta, pues realmente esto va sumando y va increciendo. Muchas gracias, doctor. Doctora Carmen, hace un rato usted nos hablaba del uso indiscriminado de antibióticos y pudimos entender qué es lo que se está haciendo mal. En este sentido, doctora, entonces, ¿en qué pacientes sí está indicado el uso de antibióticos? Muchas gracias, Karen. Bueno, pues es muy importante que nosotros tomemos en consideración a quién sí le vamos a iniciar el antibiótico y a quién no. Y precisamente en este consenso que les comento español, vienen los criterios para inicio de tratamiento antibiótico. También en nuestra guía de práctica clínica de México, que ya está viejita, pero que yo considero que todavía puede ser bastante útil, vienen también algunos criterios. ¿Cuáles son estos para iniciar tratamiento antibiótico? Pues obviamente los casos confirmados mediante un cultivo es un criterio indudable de que iniciemos un tratamiento antibiótico. Pero como ya lo dijo el doctor Héctor, ¿se van a hacer el cultivo? Muchos pacientes dicen, ese doctor es bien malo porque no me dio antibiótico y me mandó a hacer un cultivo, ¿sí? Así dicen, yo los he escuchado. Aquí el chiste es que nosotros nos tomemos 10-15 minutos de explicarle al paciente que es necesario a veces tomar el cultivo, pero pacientes, la mayoría no lo van a hacer. Entonces, cuando yo tenga casos de alta sospecha de origen bacteriano, con puntajes de 4 a 5 puntos por criterios de McIsaac, o en caso de una prueba positiva, que ya quedamos que no tenemos pruebas aquí en México, nosotros podemos iniciar tratamiento antibiótico. Si hay presencia de un cuadro de faringoamigdalitis en el contexto familiar, o sea, si yo tengo un caso confirmado por cultivo y tengo más en la familia que también tienen un cuadro similar, está justificado que también ustedes inicien un antibiótico. Y aunque es excepcional en nuestro medio, si existe antecedente de fiebre reumática en algún familiar y el niño está cursando con una faringitis, acuérdense, ahí es muy importante que nosotros erradiquemos al estreptococo porque es una cepa que puede causar complicaciones. Y ya lo dijo el doctor, hay que apegarnos a los criterios. Aquí están los criterios de McIsaac, los de Centor, y recientemente se crearon los de Fever Pain, que también son prácticamente son los mismos criterios. Las 3 escalas están midiendo prácticamente lo mismo, que es la presencia de fiebre, la ausencia de la tos, la presencia de exudado amigdalino, la inflamación o adenopatías dolorosas y la edad. Si nosotros tenemos criterios elevados, ya vieron ustedes que vamos a tener obviamente la facilidad de poder prescribir un antibiótico de manera adecuada. Este viene en el último consenso, nada más pónganle ahí en Google, actualización del consenso de faringoamigdalitis y les va a salir luego el artículo que viene de actualización que escribieron los europeos. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Pues ya acercándonos a esta parte final de la batería de preguntas, doctora, en su expertise clínica, entonces, ¿qué tratamiento recomendaría usted para el tratamiento de la faringoamigdalitis bacteriana, doctora? Muchas gracias, Karen. Bueno, no es lo que yo diga, ¿verdad? Es lo que digan las guías. Yo siempre les digo a mis alumnos, todo lo que yo les platique en el pase de visita, vayan a leer si es verdad. ¿Qué tal si me estoy burlando de ustedes, no? Yo siempre les digo, siempre hay que checar, tomarnos 5 o 10 minutos de revisar que lo que estoy haciendo sea correcto. Yo lo hago mucho en mi práctica, yo tengo mis aplicaciones de infectología y siempre checo que el antibiótico que yo le esté poniendo a ese paciente sea el más adecuado, porque luego hay cambios interesantes. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes con fiebre tifoidea, ¿sí sabían ustedes que ya la citromicina también es de primera elección, por ejemplo, que es un cambio que yo no había visto en las guías? Entonces, nosotros tenemos que basarnos en las guías de tratamiento para dar el tratamiento adecuado. ¿Y cuáles son los objetivos?
obviamente limitar la infección y lo más importante, sabemos que evitar las complicaciones supurativas y no supurativas son primordiales. Ahorita los pacientes que a mí me llegan con absceso periamigdalino son esos pacientes que trataron 3 días con cefalosporinas de tercera más dexametasona y llegan con los abscesos en el cuello. ¿Por qué? Porque 3 días de cefalosporina de tercera no es suficiente para erradicar al Streptococcus pyogenes. Ese es el problema. Ahorita vamos a hablar de cuántos días debo de dar de tratamiento, que fíjense, en el último consenso, a pesar de que ya hay estudios de menos días de tratamiento, el consenso sigue siendo el mismo, 10 días para poder erradicarlo. Si yo doy tratamientos por 5 o 7 días, como veo muchas recetas de repente, el 30% de los niños van a volver a tener una recaída del cuadro. Entonces, es sumamente importante que nosotros no solo demos el tratamiento adecuado, sino que escojamos bien el antibiótico, demos una dosis adecuada y demos el tiempo adecuado. Acuérdense, y siempre se los voy a decir, son muy pocos padecimientos de pediatría que tienen los esquemas acortados actualizados todavía, o sea, son pocas las infecciones. De hecho, la mayoría siguen teniendo estos criterios de tener varios días. Y obviamente, ¿cómo voy a ver la eficacia del tratamiento? Yo voy a ver la clínica. La mejoría clínica posterior al inicio de una amoxicilina, una penicilina, una cefalosporina de primera es inmediata. 48 horas a más tardar, ese niño ya anda como demonio otra vez ahí corriendo por todos lados. O sea, la mejoría clínica es sumamente dramática, decimos los infectólogos. Entonces hay una resolución de la fiebre también en las primeras 24 horas. Y fíjense que me di a la tarea, bueno, de tratar de traerles la mejor información, y encontré este artículo en el cual hicieron una evaluación de los diferentes tratamientos antibióticos para la faringitis estreptocócica. En este artículo lo que buscaron fue el efecto beneficioso de los antibióticos, y sí, encontraron que efectivamente hay un efecto beneficioso si yo uso antibiótico en las faringitis estreptocócicas, y se dieron a la tarea de buscar la mejor opción antibiótica. Evaluaron la eficacia comparativa de diferentes antibióticos e incluyeron 19 ensayos de 18 publicaciones. O sea, es un estudio multicéntrico que recuerden que son los que tienen mejor evidencia clínica, bueno, mejor evidencia científica. ¿Y quiénes se enfrentaron? Cefalosporinas de primera contra penicilinas, macrólidos contra penicilinas, acitromicina contra amoxicilina. ¿Ustedes ven alguna cefalosporina de tercera generación? Ni siquiera las de segunda, pero las de segunda sí vienen referidas en algunas guías. Yo siempre les digo a mis alumnos, el que me traiga una guía que dice que una cefalosporina de tercera generación es tratamiento ideal de una faringitis estreptocócica, le pongo 10. ¿Quién la ha traído? Pues nadie, porque no existe evidencia de que sea un mejor tratamiento que con los que contamos actualmente. ¿Y saben qué encontraron? No hay diferencias clínicamente relevantes. O sea, nosotros podríamos indicar a penicilina, amoxicilina, una cefalosporina de primera, con una muy buen método de hacerlo y sin tener miedo a fallar. ¿Qué es lo que nos hace fallar a veces? Que no lo damos en dosis adecuadas o no lo estamos dando el tiempo adecuado. Eso es lo que hace que los pacientes recurran. Y vean ustedes, aquí está la guía de práctica clínica de México. ¿Qué dice la guía? La guía dice, es posible establecer un diagnóstico de faringoamigdalitis estreptocócica e iniciar tratamiento empírico si yo encuentro 4 datos clínicos, que ya hoy nos hemos cansado de decir los 4 datos clínicos clásicos, que es crecimiento amigdalino o exudado. Adenopatías cervicales dolorosas, recuérdenlo, ustedes le tocan y ¡ay, me duele mucho! O sea, les duele mucho. Fiebre de 38 y ausencia de tos. Si yo tengo estos 4 datos, ustedes pueden prescribir un antibiótico a ese paciente de una manera muy segura. Ahora, ¿qué antibióticos nos recomienda la guía de práctica clínica? Amoxicilina con ácido clavulánico, ya saben, en 3 dosis por 10 días. Cefalosporinas de primera generación, nuevamente 10 días. Podríamos dar clindamicina inclusive, que también es un antibiótico que se puede utilizar, pero recuerden que debe de ser 10 días. Y por ejemplo, en el consenso español que les estoy comentando, ya no utilizan estos esquemas. ¿Se acuerdan que antes dábamos peniprocaínica cada 12 horas y al final una benzatínica? Esto se dejó de utilizar porque los papás no ponen la benzatínica, que es la que dura 21 días en la sangre y que es la que
va a terminar de erradicar a ese estreptococo. Entonces no ponen esa, ¿y qué pasa con los niños? Recaen. Entonces, por eso en el último consenso, vean ustedes cómo prácticamente nos recomiendan el uso de penicilina inyectada en aquellos pacientes que tienen mal cumplimiento de la vía oral o que tienen muchos vómitos. Este es el consenso que les digo, que es la actualización, que es del 2021, está muy bien, está padre. Vean cómo amoxicilina, 10 días a dosis de 40 a 50 miligramos, inclusive cada 12 horas podemos dársela o cada 8 horas. En casos de alergia a penicilina o también como una elección bastante buena la cefalexina, pero recuerden, el tratamiento debe de ser por 10 días. El estreptococo, lamentablemente, por las bacterias que nosotros tenemos en la boca, ya quedamos que tenemos una fauna, ¿no? Y si son cirujanos más. Yo siempre les digo a la interna, ¿por qué te andas besando con el cirujano? Es para que el microbioma esté bien, doctora. Ah, bueno, pues si es por eso, el microbioma es más importante, ¿no? No es cierto, van a decir que siempre le ando tirando a los cirujanos. Es que los cirujanos son, bueno, ¿qué les digo? Recuerden, el mejor antibiótico es el que tiene un espectro reducido y específico para lo que yo estoy pensando. Es como y yo me he encontrado pacientes con cefepime intramuscular para una faringitis. Eso ya es, perdónenme, ya es un crimen para mí. Y me los he encontrado, Amikacina. En ninguna guía dice que utilicemos amikacina para infecciones respiratorias, en ninguna. Eso sí, para que vean, es una atrocidad terrible. Entonces podemos utilizar, inclusive, la cefalosporina de primera generación es totalmente segura en pacientes que tienen alergia a la penicilina. Si me llega un paciente que tiene alergia a la penicilina, le puedo dar una cefalosporina de primera, le va a pegar perfecto porque no hay resistencia y aparte es cada 12 horas, que hace que sea muy cómodo. Y recuerden que la resistencia cruzada, bueno, más bien la hipersensibilidad cruzada solo es del 4%, o sea, solo el 4% de los niños que son alérgicos a la moxi o a la peni son a cefalosporinas de primera generación, o sea, es muy bajo. También puedo darles, obviamente, acitromicina, claritromicina. El único esquema cortado, y ahí sí les quiero dar la actualización, acitromicina van a llegar y nos van a decir 3 días de acitromicina. No, el 30% de los pacientes que les damos 3 días de acitromicina van a recaer. Entonces el tratamiento con acitromicina es el único que debo de dar por 5 días. Pero ¿por qué no doy acitromicina de primera intención? Porque para ese sí hay resistencia. Y la resistencia a los macrólidos anda en el 20%, por eso no es un antibiótico que sea de primera elección. De hecho, yo no lo utilizo como primera elección, prefiero utilizar amoxicilina, que es maravillosa todavía, o prefiero utilizar una cefalosporina de primera, que tiene la ventaja de mejor sabor y de darlo, ya saben, los niños van a la guardería de repente o van a la escuela y es muy cómodo darles un antibiótico cada 12 horas. Entonces, obviamente le doy antes de ir a la escuela y se lo doy en la noche y eso hace que tengan mejor cumplimiento del esquema antibiótico. Y finalmente les quiero enseñar esta guía, que también es una guía gringa, donde les vuelvo a hacer énfasis. Vean ustedes cómo amoxicilina, penicilina benzatínica, o sea, ya no hablan de penicilina procaínica, penicilina B, que en muchos países sí la utilizan, aquí en México prácticamente no usamos penicilina oral. Vean la cefalexina, no es comercial, así venía en la guía, se los puedo enseñar, pero también la cefalexina, que es de primera generación, una cefalosporina, también la podemos dar, y los macrólidos junto con la clindamicina. Básicamente estos son los antibióticos que yo puedo utilizar de manera adecuada en una faringitis, pero nuevamente les vuelvo a hacer énfasis. ¿Qué dicen las guías? Que debe de ser por 10 días. Si nosotros no queremos que ese paciente recaiga y que tenga otra vez el estreptococo ahí vivito y coleando, recuerden que las bacterias que tenemos en la boca producen beta-lactamasa, entonces inactivan a la penicilina y por eso es difícil la erradicación del estreptococo piógenes. Por eso la indicación es que demos 10 días. Y vean, como les vuelvo a repetir, un espectro antimicrobiano bien dirigido es la mejor opción que podemos tener. Las cefalosporinas de primera generación tienen un espectro muy dirigido hacia Staph aureus, Streptococcus pneumoniae y piógenes. Debemos de darla, eso sí, de 25 a 50 miligramos por kilo en 2 dosis.
y debemos de darla, y así viene en la guía, se los reitero, en infecciones por estreptococo beta hemolítico del grupo A se deben administrar dosis terapéuticas de cefalexina durante al menos 10 días. Entonces, si yo quiero tratar bien a mi paciente, el antibiótico adecuado con el mejor perfil y darlo siempre por 10 días. No quiero omitir que también para otitis media aguda podemos dar cefalexina, que es una cefalosporina de primera generación, pero aquí sí les recuerdo que dupliquen la dosis. Vamos a utilizarla de 75 a 100 miligramos en 4 dosis fraccionadas. Eso también es muy útil porque recuerden que cefalexina también cubre a neumococo, cosa que no hace, por ejemplo, la famosa cefixima, que también la he encontrado que la prescriben muchísimo. Entonces, aguas, estamos utilizando cañones para bacterias que se mueren con antibióticos que son muchísimo más básicos. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, doctora. Creo que sí, pues ya casi para finalizar, doctora Aguirre, una pregunta más para usted. Sí, Karen. Doctor, ahorita la doctora Carmen nos ha estado orientando acerca del uso del tratamiento farmacológico antibiótico. Pero sabemos que hay muchos pacientes que llegan con la receta médica como si fuera lista de supermercado. Entonces, la pregunta para usted es, ¿qué opina del uso de medicamentos adyuvantes para el tratamiento de faringoamigdalitis aguda? Yo creo que es una pregunta muy clara. Hemos hablado durante la noche ya entre si viral y bacteriano, pero al final de cuentas el paciente acude con nosotros por alguna molestia, algún malestar. No es que tratemos en forma sintomática, pero sí debemos de ayudar o acompañar al paciente en este sentido. Y antes que nada, aprovecho, qué bueno que les dieron de cenar, porque yo pensé que era ayuno prolongado aquí por Eurofarma. Pues provecho. Y la idea es quitar el síntoma más importante. Mencionábamos que uno de los síntomas más importantes es el dolor. Entonces, pues hay que quitarlo, hay que ayudarnos en base de algún antiinflamatorio no esteroideo. Lo que usamos muy comúnmente es ibuprofeno, sobre todo porque es bueno, tiene buen efecto, es seguro. La única desventaja es que los niños se lo toman ahora sí, como dulcecito, ¿verdad? Creo que quizás ahí debemos de tener la precaución y avisar a los papás que lo resguarden arriba del refrigerador en algún lugar en especial, porque sí han llegado a intoxicarse por dosis excesiva de esto. Obviamente podemos utilizar el acetaminofén como otra posibilidad, diclofenaco, pero al final de cuentas el alivio sintomático creo que es muy importante, adicionado si requiere el uso de antimicrobiano, como nos explicó claramente la doctora Carmen en su excelente presentación. Y utilizamos muchas veces, si eso sí es de utilidad, el uso de soluciones con antiinflamatorio. Bencinamida es uno de ellos. La característica de la bencinamida se utiliza para la mucositis, bueno, fue como inicialmente se empezó a utilizar y funciona muy bien. La única desventaja de bencinamida es que el efecto que deja como anestésico o de adormecimiento en el paciente no gusta mucho. En general es una sensación un poquito incómoda, pero quita el dolor bastante bien y sobre todo en lesiones de tipo ulcerativo. Pueden utilizar también para el dolor soluciones así como la de Minnesota, que es combinar algún caulinpectina con difenhidramina y un poquito de gilocaína 10%, sobre todo en síndromes ulcerativos, son de mucha utilidad para los pacientes. Algo que utilizamos en infección aguda de vías respiratorias superiores son las soluciones nasales. Hay que recordar que las soluciones nasales, ahora que nos han bombardeado mucho con tanta gama de soluciones, son de utilidad, sí. En un estudio, una revisión sistemática de 5 ensayos clínicos controlados, se demostró que la solución solina isotónica es eficaz para el manejo y alivio de síntomas nasales y síntomas nasosinusales, porque lo que hacen las soluciones nasales es un arrastre mecánico, hacen un barrido y mejoran la barrera mucociliar. Tanto la solución isotónica como las soluciones hipertónicas tienen la misma característica, y hay que recordar que una solución isotónica va en relación a la cantidad de cloruro de sodio, debe ser cloruro de sodio al 0.9%. Ya si tiene más cantidad de cloruro de sodio, ahora nos bombardean un poquito con que si
las adicionamos con esto, con aquello y demás, con un poquito de sabor, no sabor, eso es al gusto de cada quien. Las que están adicionadas con algún saborizante, como es el xilitol, a lo mejor a los niños les gusta más que una solución hipertónica, pero se ha visto que cualquier solución de tipo acuosa funciona muy bien para el alivio de síntomas, tanto nasosinusales como dolor, malestares faríngeos. Mencionamos previamente que la tos es muy común en los procesos de tipo viral y se mencionó igualmente que la tos es un mecanismo reflejo. Entonces la tos no hay que inhibirla, no hay que usar antitusígenos, lo que hay que usar es alguna sustancia mucolítica. Lo que se recomienda dentro de esto de los mucolíticos, utilizar la carbocisteína, que es un mucolítico muy específico porque actúa a nivel de células proinflamatorias y inhibe la liberación de algunas citocinas, y ayunante a algún antibiótico pues también favorece la eliminación del mismo y de bacterias. Y su efecto más importante es un efecto antiinflamatorio. Se pueden utilizar, creo que es segura, útil y al final de cuentas nos puede ayudar, sobre todo cuando el síntoma presente es la tos. Les recuerdo mucho no inhibir la tos. Hay recetas ahora que se dan a utilizar hasta con codeína, ¿no? Al final de cuentas, utilizar ese tipo de productos para inhibir la tos, primero debemos de identificar cuál es la causante de la tos para utilizar este tipo de medicamentos. No quiere decir que no se utilicen, pero sí en forma mesurada o adecuada. En general, pues las terapias pues, son recomendables para el alivio sintomático junto con el antibiótico cuando así lo consideren necesario u oportuno. No hay evidencia de efectividad de medicamentos antitusígenos, es muy importante que lo tengan presente, sobre todo para resfriado común, y no hay estudios para el uso de vitamina C para infección de vías aéreas superiores. Muchas veces los papás nos dicen, ¿y no le va a dar vitaminas? Pues no es necesario. Al final de cuentas, lo que pudiera ser algo que no hay que dar, algo que no vaya a ser de utilidad. Algún otro tipo de sustancias como el zinc o algún otro tipo de cosas, pues al final de cuentas tampoco tiene gran utilidad. Hay preguntas que nos dicen, ¿y los antigripales, antihistamínicos combinados con algún beta-2 agonista? Pues los antihistamínicos funcionan cuando hay alergia. Funcionan un poco para disminuir la cantidad de moco, pero no son específicos. Hay gente que los utiliza, desafortunadamente cuando... A lo mejor ustedes no se acuerdan, pero cuando nos quitó el señor chingón, el que hacía las metanfetaminas y a base de pseudoefedrina, la pseudoefedrina era un beta-2 agonista que quitaba los síntomas en forma excepcional, la congestión nasal se quitaba, pero no se sustituye con fenilefrina. El efecto activo de la fenilefrina es mucho más corto, se tendría que administrar la vida media es cada 6 horas, se tendría que administrar. Y en el paciente adulto es un efecto cardiotóxico importante, entonces los utilicen pues cuando sea necesario, si ustedes lo consideran prudente, pero son de poca utilidad. En sí el tratamiento adyuvante es importante, pero si el tratamiento adyuvante no funciona, pues hay que tener presente que pues, el paciente no está evolucionando en una forma apropiada o puede complicarse en cualquier momento. Muchas gracias, doctor. Ya para poder cerrar nuestra batería de preguntas, esta última, doctor, ¿cuáles son las complicaciones que pueden ocurrir después de las infecciones de vías aéreas superiores? En lo que comenté previamente, antes de concluir la parte anterior, las complicaciones hay que siempre pensar en ellas, aun cuando demos el tratamiento adecuado, a dosis adecuadas, tanto de antimicrobianos, o terapia adyuvante, pues las complicaciones supurativas son las que vemos más comúnmente en pacientes con faringoamigdalitis. Dentro de las complicaciones supurativas, ya la doctora Carmen mencionó por el abuso de los esteroides. Los esteroides no hay una indicación de darlos, ni siquiera para inflamación. No hay ninguna evidencia real de que la dexametasona tal cual, que es lo que se prescribe muy comúnmente, desinflame. Al final de cuentas estamos ante un proceso infeccioso y si agregamos un supresor de inflamación, un inmunosupresor como son los esteroides, pues podemos favorecer una complicación. Dentro de las complicaciones, o la número 1, es el absceso periamigdalino. Es la presencia de pus en el espacio periamigdalino, que es un espacio virtual. En este caso, a diferencia de una faringoamigdalitis normal,
hay un desplazamiento importante de la amígdala, se cierra, hay desplazamiento del paladar, el paciente habla como esa voz que conocemos como voz de papa caliente es un diagnóstico de un absceso periamigdalino y lo que requiere este enfermo es un drenaje y muchas veces antibiótico intravenoso. Otro tipo de complicaciones, comentábamos que gran parte de las faringoamigdalitis de origen bacteriano pueden tener un relevo ganglionar de crecimiento importante. Algunas bacterias pueden colonizar los ganglios linfáticos, sobre todo estafilococo, algunas micobacterias atípicas. Y entre un paciente que ha tenido una infección aguda de la vía respiratoria superior y a los pocos días o semanas empieza con un crecimiento unilateral, cambio de temperatura local y demás, pues debemos de sospechar un proceso infeccioso, una necrosis de los ganglios linfáticos a los cuales se tiene que tomar un cultivo. El ultrasonido en la actualidad está jugando un papel muy importante en el diagnóstico de patología de cuello, tumoral y no tumoral. De hecho, en la actualidad se considera el ultrasonido como el método diagnóstico número 1 para cáncer de tiroides. Y así como para cáncer de tiroides, lo que queremos evitar, sobre todo en pacientes pediátricos, si ustedes los atienden, es evitar exposición a radiación. En la actualidad, la tendencia de evitar exposición a radiación es muy importante. ¿Por qué? Porque los niños tienen una vida muy grande y se ha visto que los niños que son expuestos constantemente a radiación, la radioterapia no cura, cura el cáncer, no cura enfermedades. Y el diagnóstico debe ser en base a esto. Yo he visto que piden radiografía, por ejemplo, para sinusitis. La sinusitis es un diagnóstico clínico también. Entonces, el ultrasonido en este tipo de casos pues, nos llega a ayudar para ver que hay disminución de los ecos, esta es la piel, tejido celular subcutáneo, y algunos vasos periféricos y una gran colección, que es lo que se ve como oscuro, que es una lesión anecoica y eso nos indica que hay líquido dentro del oído. Ya si fuese una lesión sólida, hay que referirlo al especialista para que nos ayude a determinar qué es lo que está sucediendo. Carmen también mencionó que las infecciones del cuello o los abscesos profundos del cuello son una situación muy grave. Desafortunadamente cada día lo vemos más frecuentemente, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, diabéticos o con una inmunodeficiencia, pacientes de tipo renal, paciente adulto, y también lo vemos en pacientes después de que se manipuló alguna caries o algún proceso de tipo odontogénico y una faringoamigdalitis. Hay hiperemia, aumento de volumen a nivel del cuello visceral. Hay que recordar que el cuello no es una barrera de que de la C1 a la C7 es el cuello, no tiene barreras, todas las aponeurosis son en forma vertical y cualquier proceso infeccioso que ocurra a nivel de la faringe, que se puede extender a la hipofaringe, al espacio visceral entre la carótida y la vena yugular profunda, y esto puede extenderse, sobre todo en el paciente adulto, el paciente obeso y con antecedentes de tabaquismo, es comúnmente que desarrollen abscesos profundos de cuello, a veces con una placa simple. Podemos ver en este caso una rectificación de la columna y un aumento de densidad de los tejidos blandos que se conoce como un absceso retrofaringio o prevertebral. Esos deben de requerir atención hospitalaria, antibiótico intravenoso y son de las complicaciones que debemos de sospechar en un paciente con infección aguda de la vía respiratoria superior. Además de las complicaciones que vemos asociadas a faringoamigdalitis, hay que recordar que la vía respiratoria superior también tiene otro tipo de complicaciones. Si vemos a un pacientito después de un proceso de infección aguda, aumento de volumen unilateral de la órbita, no quiere decir que lo picó el mosco. Esto es muy comúnmente que la gente sospeche eso, ¿no? Lo que sucede es que hay que recordar que las bacterias pueden penetrar a la órbita a través de la lámina papirácea, que es muy delgadita en los niños, y la presencia de proptosis, diplopia, dolor y limitación en la movilidad ocular, debemos de sospechar la presencia de un absceso superióstico. Este tipo de complicaciones que muchas veces ustedes como médicos pueden ver después de una infección de vías aéreas superiores, deben de hacerse de sospechar, sobre todo porque se pueden complicar fácilmente con abscesos cerebrales. En general,
La patología respiratoria superior puede ser muy amplia. Piensen en todas estas posibilidades y pues creo que sería lo que pudiéramos comentar en este momento. Muchas gracias, doctor Aguirre. Para poder cerrar esta sesión, me gustaría invitar a la doctora Carmen para que nos pudiera dar las conclusiones. Bueno, pues finalmente vamos a dar las conclusiones de esta noche. Provecho a todos, espero que estén comiendo rico. Lo malo es que ya no nos dan alcohol, ¿verdad?, en este tipo de reuniones. Yo siempre he dicho que debería de haber 1 o 2 copitas de vino, ¿no? O de tequilita, ¿no? ¿A poco no? Poquito, nada más para pasarla bien, no para ponernos hasta atrás. Digo, regañamos a Luis Escobedo, doctora. Es una recomendación, ¿eh? Los vas a ver sonreír más. Lo tendremos presente. Bueno, ¿qué podemos concluir, doctores? Primero que nada, aprovecho, espero que estén disfrutando la cena. Pues recordemos que las iras, pues lamentablemente son una frecuente causa de consulta. Es muy, muy frecuente que veamos estos pacientes, que un alto porcentaje de ellas, sobre todo si hablamos de niños menores de 3 años, son de etiología viral. Que el uso inadecuado de antibióticos favorece el desarrollo de resistencia bacteriana. Y ya vieron ustedes lo que está pasando con Streptococcus pneumoniae, que aunado a que damos muchos antibióticos mal prescritos, aunado a la mala vacunación, pues sí nos va a dar un susto este Streptococcus pneumoniae. Existen escalas que nos ayudan a indicar un tratamiento antibiótico, úsenlas. Ya les dije, es muy fácil bajar el consenso, nada más pónganle actualización del consenso de faringoamigdalitis y les va a dar todas las escalas necesarias para que las tengan, pero creo que ya nos lo aprendimos todo, o sea, la verdad es que yo creo que es muy fácil recordar que son 5 puntos los que tenemos que estar checando en los pacientes con faringitis. Ya vimos que la amoxicilina y las cefalosporinas de primera generación son de primera elección, y que no tenemos que estar dando antibióticos que tengan un espectro muy amplio, porque recuerden, no nada más le estamos dando en la torre a nuestro microbioma, que es muy importante, sino que también estamos creando esta resistencia bacteriana que ya es alarmante en este momento. Y el manejo sintomático, pues es la terapia adyuvante indicada. Ya el doctor Aguirre nos hizo favor de hablarnos de todo el tratamiento adyuvante que podemos manejar, que muchas veces esto le ayuda mucho al paciente a sentirse más tranquilo, a sentirse un poquito mejor. Entonces, ahora sí, doctora Karen, estamos más que listos por si tienen una pregunta, alguna duda que tengan ustedes, estamos para servirles. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar esta noche con nosotros y bueno, pues ojalá y llegando a casita se tomen un tequilita de shot para que duerman bien a gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen, doctor Héctor, por los aportes de esta noche. Así como usted lo mencionó, doctora, pues estamos listos para la sesión de preguntas, si es que hay. No sé si alguien del auditorio aquí de los médicos presentes quisiera realizar alguna pregunta. Tenemos una, ¿nos ayudan con el micrófono, por favor? Gracias. Buenas noches. Bueno. Buenas noches, felicidades por la ponencia, estuvo extraordinaria. Tengo una duda para el doctor. De hecho, coincidentemente ahora me llegó a consulta un paciente que trae un proceso amigdalino, un niño de 6 años, pero ya lo había visto un pediatra horas antes y en la receta decía que le estaba indicando hacerse solución salina con un aminoglucósido diluido. Entonces yo dije, caray, nunca había visto ese manejo. Entonces dije, pues, traté hasta de buscar algo, pero no encontré algo con respecto a eso. Entonces dije, pues bueno, a lo mejor, no sé, en el área de otorrino hay algo similar. No, de hecho, no existe, ¿no? De hecho, el antibiótico no actúa a ese nivel. Al final de cuentas, lo único que, bueno, en faringe no hay, y lo único que hay estudios que se utilizaron en un grupo de Seattle, pero para duchas nasales sí empezaron a utilizar antibióticos, pero más bien mupirocina diluida en alguna proporción con una solución salina
pero tampoco nada más, realmente lo único que se ha visto que es un arrastre mecánico, no es una situación de que tenga algún efecto, aunque hay gente que lo utiliza, yo también he visto ese tipo de situaciones, pero no existe en otorrino ni evidencia de este tipo de terapias. Gracias. Perdóneme, solo para complementar, es medicina basada en la ocurrencia. Se me ocurrió, ¿no?, que podía ser buena idea, y pues la realidad es que no hay estudios de esto. Les vuelvo a repetir, en ninguna guía van a encontrar ustedes que se recomiende el uso de aminoglucósidos en la faringoamigdalitis estreptocócica. Entonces, para mí es muy peligrosa la medicina basada en la ocurrencia, ¿no?, porque se nos van ocurriendo cosas que a veces ponen en peligro a los pacientes. Entonces, no, doctor, no hay evidencia de que eso funcione, ni tampoco, fíjense que me tocó un día un paciente que le prescribió un pediatra buches con peñafiel. Sí, no, bueno, déjenme. Y lo peor de todo es que el doctor les vendía el peñafiel, ¿sí? Entonces, doble negocio, ¿no? Tenía el doctor ahí. Pues no hay que hacer cosas que no están escritas. Les reitero, todo esto que nosotros les damos es una amplia búsqueda para que ustedes le den lo mejor a sus pacientes, ¿sí? Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna más? Sí hay. Hola, buenas noches. De nuevo una felicitación para ustedes, fue una plática muy Muchas padre. gracias. Perdón. Hablamos mucho a hablar mucho de la cuestión bacteriana. Y en cuestión viral, ¿hay algo nuevo, doctores, en el tratamiento en niños en pediatría? Sí hay algunos antivirales nuevos que se están desarrollando, sobre todo para influenza, que pues realmente es un virus que sí tiene problemas y que puede causar la muerte. Y doctor, buenas noticias es que vienen vacunas nuevas. En el último congreso que tuve la oportunidad de asistir, a nombre de ustedes, por supuesto, tuve la oportunidad de ver los estudios de vacunas de virus sincitial respiratorio. Esas vacunas van a ser extraordinarias en el futuro para nosotros, porque sincitial respiratorio es el agente número 1 en neumonía, en otitis, en sinusitis en los niños. Entonces ya vienen cosas buenas, doctor. Hay vacunas nuevas, pero creo que lo más sobresaliente es virus sincitial respiratorio. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra participación? Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tanto tienen ustedes de recomendación en cuanto a los inmunomoduladores en todo este tipo de problemas de repetición? Y otra más, probablemente, en cuanto a la experiencia que tienen, dado que hay muchos medicamentos que crean resistencia, pero no porque no les den el tiempo, no les den la dosis indicada, sino por la calidad del mismo medicamento, como sabemos que existen bastantes. Creo que en ese sentido sí tiene razón. Los lisados bacterianos pueden ser una posibilidad y creo que hay que identificar muy bien en qué tipo de pacientes mandarlos. Muchas veces gran parte de los problemas son de infecciones de tipo viral, a lo mejor y definitivamente el factor guardería es un factor en contra, ¿no? La gente que maneja pacientitos que van a estancias y ahora que se están retomando las estancias infantiles está aumentando, pero los lisados bacterianos puede ser muy buena opción de manejo para este tipo de pacientes y como un adyuvante para el manejo de infecciones agudas de la vía respiratoria superior. Sí, y en cuanto a la calidad de los medicamentos, doctor, pues recuerden que lamentablemente es así. Los laboratorios que hacen medicamentos que son similares, recuerden que estos medicamentos solo son la copia prácticamente de la sustancia, ¿no?, que están haciendo los laboratorios que sí invierten en investigación.
Entonces, bueno, pues siempre hay que tratar de dar, por lo menos los genéricos intercambiables sí son de mejor utilidad, porque los genéricos intercambiables sí tienen estudios, y en cuanto a los similares, bueno, pues hay muchas marcas que yo he visto así como hasta la caja se ve patito, ¿no? Sí se ve muy mal. Pues tratar de utilizar, si el paciente no tiene dinero, pues un genérico intercambiable o de preferencia pues los de patente. A veces gasta uno un poquito más, pero es muy eficaz a que nosotros gastemos menos y que terminemos yendo varias veces al doctor. Muchas gracias. De los antibióticos, usted mencionaba que se sigue utilizando la eritromicina, sigue utilizando, que todavía son de muy buenos efectos. Yo recuerdo a un infectólogo que nos mencionaba que tanto la eritromicina como la lincomicina no han creado resistencia a través de tanto tiempo de uso. Entonces, no sé usted qué opine al respecto. Depende mucho de la bacteria de la que estemos hablando. Recuerden que en el caso de Streptococcus pyogenes sí hay resistencia a los macrólidos, y aquí algo que quiero comentarles es que, por ejemplo, a mí me han llegado pacientes que traen un cultivo positivo y que es resistente a eritromicina, y el doctor le cambió a claritromicina. Aquí un punto muy importante es que la resistencia es 100% cruzada. O sea, si tengo resistencia a eritromicina, también a claritro y también a citro. Entonces tengo que buscar o una cefalosporina de primera o darle penicilina o amoxicilina. Sería la opción para ese paciente. En cuanto a la lincomicina, doctores, es un antibiótico muy valioso que no debemos de utilizar, y en ninguna guía viene que se recomiende para este tipo de infecciones, pero que también por ahí viene un auge de empezar a utilizar lincomicina. La lincomicina es muy valiosa, sobre todo para estas E. coli ble que tenemos del tracto urinario y que son resistentes a carbapenémicos. Muchas veces la lincomicina es un antibiótico que podemos dar a los pacientes. Entonces no creemos resistencia. La lincomicina, al igual que la vancomicina, al igual que, por ejemplo, teicoplanina, que son antibióticos de mucho cuidado, hay que guardarlos y reservarlos para indicaciones muy precisas, y que yo considero que son antibióticos que debe de manejar el infectólogo. Muchas gracias. Gracias. Me parece que hay otra pregunta, justo allá atrás, por favor. Buenas noches, muchas gracias por su ponencia, estuvieron realmente muy interesantes. Mi pregunta es esta: muchas ocasiones sí es cierto que le llegan a uno pacientes, principalmente pediátricos, que ya han sido tratados con ceftriaxona por un proceso viral. Entonces ya cuando llegan, sí llegan ya con el proceso bacteriano, pero ya le dieron la ceftriaxona. Ahí en ocasiones dice uno, bueno, ya le dieron esto, ¿qué tan funcional es recurrir a estos otros antibióticos? Recuerden que hay que tipificar muy bien al paciente. Falla mucho el uso de las cefalosporinas de tercera porque lo dan solo por 3 días. Entonces, ok, si ustedes quieren manejar una cefalosporina de tercera generación, está bien, désenlas, pero désenlas 10 días. Y yo quiero saber qué niño va a aguantar 10 días de piquetes de ceftriaxona. Yo quiero saber qué niño y qué papá va a aguantar eso, ¿no? Entonces, la recomendación, doctora, es regresar a lo básico, recordar que este estreptococo no se erradicó por dar un tiempo que no es suficiente, y podemos regresar, doctora, a la amoxicilina con ácido clavulánico, a una cefalosporina de primera generación, siempre y cuando demos el tratamiento a dosis adecuadas, que muchas veces falla esto, doctores. Cuando yo saco la dosis, se la dieron a 10, a 15 miligramos por kilo, y ahí es donde está el problema, que se da los días correctos, pero la dosis es muy baja. Entonces los antibióticos no llegan a una concentración adecuada. Yo le sugiero, doctora, que le dé el antibiótico que está indicado en las guías por el tiempo que está indicado, y va a ver que va a tener buena eficacia con los pacientes. Gracias. Creo que ahí lo que decía la doctora Carmen es cierto, el apego al tratamiento. Muchas veces los papás siempre guardan la mitad del frasquito o el otro frasquito ya con el paciente mejoró
y dice, pues por si vuelve a enfermar. Entonces ese es el problema. Entonces tenemos que ser muy cautos en ese sentido, y cuando siempre preguntar cuánto tiempo le dio el antibiótico, porque a veces se lo dio 3 días y ya, y guardó el frasquito para la siguiente ocasión. Creo que es importante, y la dosis ponderal es muy importante. Sí, pero más que nada es que van multitratados cuando tuvieron el proceso viral, y ya cuando tienen el proceso bacteriano ya le llegan a uno y ya como que dice uno, ya no me va a responder el niño, ya está inmunológicamente deprimido y ya es un cohete para uno, realmente. Sí, yo ahí le recomiendo que lo difiera al infectólogo, o lo otro que puede hacer es tomar un cultivo. A veces, aunque no lo crean, como les dan tantos antibióticos a los niños, crece una cándida o puede crecer una bacteria diferente porque estamos modificando mucho el microbioma. Y no olviden también pensar en esos procesos infecciosos prolongados. Por ejemplo, me llegan muchos pacientes a mí con Epstein-Barr, con mononucleosis infecciosa, que ya son multitratados con diferentes antibióticos, y cuando yo lo reviso, pues veo que tiene adenopatías, que tiene amígdalas con exudado, pero tiene hepato y esplenomegalia. Esto ya no es parte de una faringitis estreptocócica. Entonces ya le palpo y tiene ganglios en las ingles, en las axilas. Aquí ya hay que pensar en otra cosa. Y en pacientes que tienen mucha recurrencia, también me han tocado pacientes con VIH. ¿No tienen ustedes idea de cómo se ha ido para arriba el VIH? Yo les comento a mis alumnos, yo no sé si ustedes vean adolescentes, pero está de terror porque la mamá le pone el implante y entonces los niños de 14, 15 años dejan de utilizar preservativo. Ya no les importa utilizar el preservativo. Ellas tienen su implante y pues pueden tener relaciones sexuales con quien sea. Entonces también hay que pensar en esas infecciones largas como el VIH. He tenido muchos adolescentes que me vienen con el diagnóstico de faringitis crónica, porque no se les quita la faringe roja, no se les quita la fiebre, y llegan conmigo, y cuando empieza uno a interrogar, pues resulta que son adolescentes que han tenido prácticas de riesgo. Gonorrea también es otro de los que da faringitis. Recuerden que aquí en el caso de gonorrea va a haber membranas, pero una triada que nos puede ayudar mucho es obviamente el antecedente de haber tenido relaciones de riesgo. Y está de moda, no usar condón. Créanme que cada vez es más frecuente que no utilicen el preservativo. Búsquenle que tenga conjuntivitis bacteriana y uretritis. Si tiene conjuntivitis, uretritis y faringitis exudativa, gonorrea. ¿Y saben qué? Que gonorrea está en las 10 bacterias más peligrosas del mundo por la resistencia que se ha generado. Ahí a ese paciente yo le tengo que dar, de acuerdo a las guías, acitromicina con ceftriaxona en dosis únicas. Tengo que darle los 2 medicamentos porque la resistencia ha crecido mucho. Entonces hay que pensar en otras posibilidades. Les reitero, VIH, gonorrea, sífilis está de terror, doctores. Yo creo que tenía como unos 4 o 5 años que yo no veía niños con sífilis congénita. Ahorita tengo como 6 en la consulta de pediatría, fácilmente. ¿Y qué pasa? Que les dan tratamientos inadecuados también. Y acuérdense que sífilis también da faringitis, pero un dato que nos puede ayudar mucho a saber que se trata de sífilis es que le salen condilomas planos en la boca, ¿sí? Este dato, y junto con el pénfigo palmoplantar, me puede ayudar mucho a pensar que se trata de sífilis. ¿Y qué pasa? Que les dan ceftriaxona. Y recuerden que ceftriaxona no es un tratamiento para sífilis. La penicilina sigue siendo el de elección. De hecho, si ustedes leen las guías del CDC, debemos de desensibilizar a la embarazada inclusive para darle tratamiento con penicilina. Entonces hay que buscar otras causas, doctora, y mandar a hacer cultivos. Y expurgarle un poquito más a la historia clínica. A veces uno se lleva grandes sorpresas. Apenas yo tuve una niña que llevaba 45 días con fiebre. El infectólogo que la había visto, que es un amigo mío y que es un infectólogo que para mí es muy bueno, que es el jefe del Infantil de México, la había visto y le había dicho que era Epstein-Barr. Pero resulta que me pongo a interrogarla y la mamá le encontró 3 piojos. Le mandé a hacer prueba para fiebre de las trincheras y eso era lo que tenía. Y el tratamiento es doxiciclina.
O sea, les vuelvo a repetir, el interrogatorio es sumamente importante. Si no le he preguntado a la mamá, oiga, ¿y le ha encontrado piojos a su niña? ¿Le ha encontrado chinches, garrapatas, etcétera? ¿Qué cree, doctora? Que le han estado saliendo piojos. Ahí está el punto. Le hago la prueba, que es muy cara. Cuesta 8,000 pesos hacer la PCR. Y le salió positiva, le di tratamiento. Pero es una niña que ya lleva 45 días. Entonces yo les recomiendo que cuando ustedes ya tengan un paciente con fiebre muy prolongada, mejor mándenlos con nosotros. Yo he tenido casos muy feos, muy graves, sobre todo de niños que tienen leucemia, por ejemplo, y que obviamente hacen dentro del cuadro clínico, hacen faringitis de repetición, y como les dan dexametasona, los llevan a que en la sangre no aparezcan las células neoplásicas, pero son niños que tienen leucemia. Entonces hay que tratar de evitar el uso inadecuado tanto de esteroides como de antibióticos para que podamos darles un mejor, sobre todo yo creo que nadie de nosotros se levanta un día y dice hoy voy a matar a 3 pacientes, pues no, ninguno de nosotros piensa eso. Ayudemos bien. Si nosotros tenemos un paciente ya muy complicado, lo mejor es mandarlo con el especialista. Y yo mando mucho al especialista, de verdad. Digo, por ejemplo, niños de gastro que yo ya no sé qué hacerles, mejor al especialista. Nosotros no lo podemos saber todo. ¿Saben cuántos artículos tienen que leer diarios para poder saber todo? 375. Así que, como podrán darse cuenta, nadie sabe todo. Nadie. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. Gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más? Aquí también el doctor tiene una pregunta. Otra vez dándole lata. Ya en cuanto a la cuestión del tratamiento y el apego a los medicamentos, me llamó la atención las dosis que estaban para cefalexina cada 12 y para amoxi cada 8. Las presentaciones de amoxi 12H y cefalexina cada 8, perdón. Inclusive, cefixima, acuérdense que para vías respiratorias altas no. De cefalexina sí podemos utilizarla de 25 a 50 miligramos por kilo en 2 dosis nada más. Y amoxicilina cada 12 horas también la podemos utilizar de manera muy adecuada. Inclusive déjenme decirles que si bajan la actualización del consenso, ya hay estudios que dicen que se pueden dar hasta cada 24 horas. Entonces, obviamente hasta que no haya una recomendación muy adecuada, úsenla cada 12 horas. Muy bien, doctor, también les va muy bien con amoxi. Yo creo que también es una muy buena opción terapéutica. ¿Alguien más? Me parece que ya son todas las preguntas. Bueno, para poder cerrar esta sesión, les brindamos un fuerte aplauso a nuestros ponentes que estuvieron con nosotros esta noche. Doctora Carmen, doctor Héctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y bueno, pues a nombre también de la Gerencia Médica de Eurofarma y del equipo, del staff que hicimos este evento para que ustedes pudieran también disfrutarlo, les agradezco mucho su presencia. Tengan buen provecho y buen regreso a casa. Gracias. Hola, muy buenas noches. Bueno, también un fuerte aplauso a la doctora Carreteras, que fue nuestra moderadora. Y pues bueno, solamente reitero el agradecimiento por haber asistido a esta sesión el día de hoy y seguimos recordando que para Eurofarma es muy importante la educación médica continua, estar en contacto frecuente con ustedes. Espero que esta sesión les ayude mucho para su práctica clínica diaria. Y pues bueno, como dijo la doctora Karen, buen regreso a casa. Espero hayan disfrutado los alimentos y nada más a la salida tenemos un pequeño obsequio, también los representantes que los estarán visitando con un pequeño obsequio por haber asistido a esta sesión. Y también el estacionamiento va por cortesía de Eurofarma. Aquí afuera están nuestros compañeros poniéndole un sello al boleto. Muchísimas gracias y muy buenas noches.